Seguimos en Negocios en Imagen. Vamos a platicar con el socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México, con Jefferson Gutiérrez, sobre información que tiene que ver con la seguridad, cuáles son los retos que implica la ciberseguridad en los procesos de digitalización. ¿Cómo estás, Jefferson? Muy buenas tardes. María, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio también, esperando que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por tu invitación. No, gracias a ti, Jefferson. ¿Cómo, cómo se ha, cómo están midiendo ustedes? ¿Cómo están pulsando lo que se refiere a desarrollo de procesos para resguardar o tener claro el concepto de la ciberseguridad, sobre todo en las instituciones bancarias? Claro que sí, Daría, muchísimas gracias. Creo que vendría bien tal vez un poquito de contexto. La firma KPMG tradicionalmente hacemos varios estudios a lo largo del año midiendo precisamente las distintas incidencias que puede tener el cibercrimen particularmente, ¿no? Y la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, a principios de este año dábamos los resultados de nuestro estudio de perspectivas en alta dirección y veíamos que el riesgo de cibercrimen era el segundo elemento más importante después de asegurar la continuidad de los empleados que veían las organizaciones. Entonces, el cibercrimen siempre ha estado presente. Un poquito más adelante, en febrero, presentamos un estudio llamado el 2022 KPMG Fraud Outlook, que titulábamos La triple amenaza en las Américas, donde hablábamos de fraude, de riesgo de cumplimiento regulatorio y de cibercrimen nuevamente. Y aquí veíamos que prácticamente 8 de cada 10 organizaciones manifestaban haber sido víctimas de algún tipo de cibercrimen. Y entonces todo esto nos lleva, entrando un poquito más en materia hacia las instituciones financieras, pues hablar un poco de cuáles son esos retos precisamente que las instituciones financieras tienen. Siempre han sido las instituciones financieras un referente por temas regulatorios, por la necesidad misma de su negocio, siempre son líderes en materia de ciberseguridad. Pero eso no significa que estén exentos de riesgos o que el hecho de ser líderes necesariamente los lleve a que estén más tranquilos. Al contrario, las instituciones financieras siempre tienen que estar a la vanguardia. Entonces, queríamos comentar algunos de los riesgos que estamos observando. Claro, Jefferson. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Jefferson, Rogelio, un gusto. se tiene la impresión de que luego de la invasión de Rusia a Ucrania, pues se desató, se intensificó, mejor dicho, estos hackeos, estos ataques a las plataformas tecnológicas de empresas, de organizaciones. ¿Ustedes qué han visto en estas semanas a partir de lo que se comenta en la industria de TI? Mira, fíjate, Rogelio, y gracias por la pregunta. Ha habido siempre una tendencia creciente. Yo no diría, no necesariamente atribuiría al hecho de la invasión de Rusia a Ucrania un aumento necesariamente en ataques cibernéticos. Yo creo que a partir de el hecho de que las instituciones tuvieron que migrar más de sus operaciones en línea a raíz de la pandemia, hemos visto un incremento natural en los ciberataques. Particularmente veíamos temas de ransomware. El ransomware ha estado presente tal vez de manera muy alta en los últimos 5 o 6 años. Y la tendencia que hemos empezado a observar, particularmente con este tipo de riesgo, es que no solo, digamos, se hace el ataque tradicional, que es, se captura toda tu información, por así decirlo, y te cobran un rescate por ella, sino que además se hace una segunda extorsión, y es que se exfiltra información de tu organización y te dicen, oye, si me pagas este segundo ransom, lo que vamos a hacer es que la vamos a revelar. Y esto es particularmente delicado en las instituciones financieras. El hecho mismo, por ejemplo, de no poder operar, ¿no? Que sus sistemas críticos sean víctimas de ransomware es un problema, pero todavía es un problema mayor el hecho de que eventualmente información sensible de clientes, de operaciones, etcétera, sea expuesta. Entonces, por eso vemos, particularmente en el tema de ransomware, que ha habido un incremento en la naturaleza, ha habido un pequeño cambio en la manera en la que se hacía antes, repito, porque ahora se hace una extorsión. Particularmente es un negocio que se dice que en el año 2031 va a representar con más de 200 billones de dólares en impacto financiero para las distintas organizaciones. ¿Qué otros riesgos están observando
que pues destacan puntualmente en este análisis sobre los desafíos constantes en los procesos de ciberseguridad. Claro que sí, Darío. Mira, fíjate, otro de los elementos claves, otra tendencia que estamos observando, que también viene atrás, pero han ido migrando un poquito, es el, la suplantación de identidad de las instituciones. Ya hemos estado más acostumbrados a la suplantación de identidad de nosotros como clientes de las instituciones, pero se han visto ejemplos de las instituciones siendo, digamos, suplantadas. Particularmente veíamos en un reporte de la COFESES, si mi memoria no me falla, que cerca de 52 instituciones financieras en México, en lo que va de este año, habían reportado que su identidad había sido suplantada. Tradicionalmente habíamos visto esto que te llega un correo electrónico diciendo yo soy la institución tal o soy el banco tal, y le dabas clic a un enlace, te llevaba a una página que no era la del banco, era suplantada. Esa era la suplantación de identidad tradicional. Hoy en día las entidades financieras están siendo suplantadas vía ese mecanismo, por supuesto, pero también vía redes sociales. Entonces se crea un perfil falso en las distintas redes sociales. Ya hoy en día todos tienen presencia, se hacen pasar por la institución, te ofrecen una promoción, inclusive pagan anuncios para que te aparezcan anuncios de esta institución que está siendo suplantada, con el objetivo de obtener información tuya como cliente para, eh, digamos, montar una serie de ataques un poquito más elaborados. Y eso nos lleva a otro riesgo que también estamos mencionando, y es la apropiación de las cuentas de usuario. Entonces, el cibercriminal suplanta a la institución financiera y a partir de esa suplantación logra que el cliente final le dé información. Entonces te das tu usuario de la banca en línea, o te llevan por un proceso supuestamente guiado para ofrecerte algún tipo de beneficio, pero te piden cierta información vital que le va a permitir al atacante ingresar como si fueras tú al sistema financiero y al final del día pues hacer algún tipo de fraude. Esa es, digamos, una incidencia muy alta que estamos viendo. Amarrado a eso, no solo toman control de tu cuenta, sino que los cibercriminales están creando algo que se llaman las identidades sintéticas. Esto es una suerte de, tengo datos que logré obtener mediante este mecanismo de clientes de instituciones financieras, y lo que hago ahora es ponerle cierta información adicional, cierta información falsa que me permita lograr eventualmente acceso a créditos más altos, tener acceso a cierto tipo de servicios y productos que no tenía, con el objetivo fundamental de robar dinero. Entonces, de robo al cliente, pero al mismo tiempo creo una entidad paralela que me sirve para vulnerar un poco las medidas de control de las instituciones financieras y lograr un robo adicional. Son digamos, dos de los elementos que estamos observando. Jefferson, también en la industria se comenta que a veces los riesgos están dentro de las organizaciones, riesgos internos, empleados que de alguna manera pues sustraen información o buscan estar, digamos que alterando parte de ella. ¿Qué tan común es esto en nuestro país? Mira, Rogelio, es una pregunta también muy interesante. A raíz de este estudio que les comentábamos, veíamos que había una diferencia entre Norteamérica, definida como Estados Unidos y Canadá, y el resto de América Latina y México en particular. Mientras que en Estados Unidos y Canadá veían una incidencia más alta de ataques externos, en México particularmente se veía una incidencia más alta de ataques internos. Y sí, es una realidad que hemos visto en las distintas organizaciones, y es una realidad compleja porque cuando tú eres atacado por alguien dentro de la organización o alguien dentro de la organización facilita el ataque, pues él conoce los procesos, sabe muy bien cuáles son las políticas, entiende muy bien cuáles son los controles que se llevan a cabo, sabe muy bien quiénes son las personas clave, eventualmente si se planea algún tipo de ataque de phishing, saben a quién va dirigido este ataque de phishing. Entonces, en esa medida, pues sí hemos visto en México particularmente que la incidencia de los atacantes internos es alta. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones en este caso? Pues empezar a utilizar el músculo analítico, empezar a utilizar el músculo de monitoreo que ya existe para empezar a identificar ciertos patrones, ciertas tendencias inusuales. Por ejemplo, oye, este usuario o este empleado en particular ingresó a esta base de datos de clientes
a la que no tiene por qué tener acceso, a la que nunca había tenido acceso, o está ingresando a mirar cierto tipo de registros. Eso no quiere decir per se que esto sea una acción indebida intencional. Pero hay algo que a mí me gusta mucho decir, y es que la percepción de control es tan eficiente como el control. Si una persona tiene acceso a algo que no debía y tú le preguntas por qué estás teniendo acceso, pues obviamente eso ayuda a mitigar un poquito los riesgos que se puedan estar presentando derivados precisamente de estos ataques internos. Pues interesante todo esto que nos platicas, Jefferson Gutiérrez, socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México. Muchísimas gracias por la entrevista. No, con muchísimo gusto, Darío, Rogelio. Es como siempre un placer y muchas gracias nuevamente por este espacio. Espero que